Muy buenos días a todos. He querido dejaros este contenido preparado para primera hora porque lo que ha salido a la luz es realmente impactante y merece la pena analizarlo con calma. Se ha difundido una grabación que tiene como protagonista a la madre de Michu, y lo que se escucha en ella no dejará indiferente a nadie. Pero eso no es todo. También vamos a repasar lo que ocurrió en el plató del programa conducido por Emma García, donde Gloria Camila, que colabora habitualmente como tertuliana, ofreció una intervención que ha generado un auténtico revuelo. Recordemos que ella no fue invitada como invitada especial ni cobró por estar allí, sino que forma parte del equipo del espacio televisivo, por lo que sus palabras tienen un peso añadido al tratarse de una voz habitual en ese formato. Antes de entrar en materia con las imágenes del plató, es esencial que escuchemos esa llamada telefónica filtrada, que habría sido compartida por el periodista Saúl Ortiz, y en la que Inmaculada, madre de Michu, expone su versión sobre la relación entre su hija, su nieta y José Fernando. En la conversación se pueden escuchar frases que han generado muchísima controversia, como cuando afirma que la niña siempre ha estado con ella desde el nacimiento, a pesar de que el padre, José Fernando, le recuerda que él también tiene un papel esencial. Hay momentos de tensión evidentes, y la frase "tú tienes que apoyarme ahora" resuena como un intento desesperado por parte de Inmaculada de sostener su punto de vista frente a la presión familiar y mediática. Este audio, por sí solo, ya es lo suficientemente relevante como para provocar múltiples reacciones, pero si a eso le sumamos las declaraciones públicas de otras figuras del entorno, como Marta López, quien afirma que José Fernando deseaba que su hija viviera con él en Madrid, queda claro que hay dos versiones enfrentadas que siguen sin reconciliarse. La polémica continúa creciendo, sobre todo porque en los últimos días también se mencionó un supuesto testamento que habría dejado Michu, tema que ha sido abordado con suma delicadeza por parte de los tertulianos en diferentes programas. Este documento, de existir y ser válido, podría aclarar algunas decisiones en torno a la custodia de la niña, pero también podría complicar la situación si se demuestra que ciertas declaraciones fueron manipuladas o malinterpretadas. En medio de todo este contexto, la intervención de Gloria Camila ha sido especialmente comentada, y no precisamente por razones positivas. Durante su participación en directo, se produjo un intercambio muy tenso con Saúl Ortiz, quien fue duramente cuestionado por su actitud hacia ella. Gloria le llegó a decir directamente que sabía que no le caía bien, dando a entender que los motivos de esa animadversión podían estar relacionados con asuntos personales ligados a su familia, y en concreto, a su hermana Rocío Carrasco. La escena fue incómoda y muchos espectadores la vivieron como una confrontación innecesaria que dejó en evidencia tensiones acumuladas desde hace tiempo entre ambos. A todo esto se suma el testimonio de Amor Romeira, que también quiso intervenir para aportar información que, según ella, proviene de fuentes cercanas. Amor aseguró que, al fallecer Michu, su madre habría dicho delante de varios testigos: ¿y ahora qué hacemos con la niña? Yo no puedo quedármela. Esta declaración, de ser cierta, pone en entredicho la versión que en público ha sostenido Inmaculada, quien ha defendido que siempre ha cuidado de su nieta y que ha estado a su lado desde el principio. Emma García, moderadora del programa, optó por interrumpir el relato de Amor, posiblemente por tratarse de un tema delicado que involucra a una menor. No obstante, esa interrupción ha sido vista por algunos como un intento de suavizar una información que, si es verdadera, resulta demasiado grave para pasarla por alto. Además, se habló también de un posible interés económico detrás de algunas decisiones. Según la información revelada en directo, podría haber en juego una pensión de orfandad y otras ayudas económicas vinculadas a la tutela de la menor, lo cual lleva a sospechar que, más allá del bienestar de la niña, algunas personas podrían estar actuando guiadas por motivaciones financieras. Amor Romeira, sin titubear, expresó su convicción de que en este caso no se piensa únicamente en la protección y el desarrollo de la menor, sino en el beneficio económico que su custodia conlleva. Afirmaciones como estas generan indignación entre la audiencia y reavivan el debate sobre quién debería realmente asumir la responsabilidad de cuidar a una niña que ha perdido a su madre en circunstancias tan trágicas. Por otro lado, es imprescindible detenernos en un aspecto que ha cobrado especial relevancia en el transcurso de los últimos días: la existencia de ciertas pruebas materiales que, según han afirmado diversas fuentes, vendrían a respaldar algunas de las declaraciones y afirmaciones que se han vertido en plató por parte de distintos colaboradores y personas cercanas al entorno de los implicados. Estas pruebas no se limitan a meras suposiciones o testimonios de palabra, sino que consisten en elementos concretos, tangibles y verificables, como capturas de pantalla de conversaciones mantenidas a través de aplicaciones de mensajería instantánea y grabaciones de audio que revelarían detalles hasta ahora desconocidos del conflicto.
Se trata de fragmentos de diálogo que, si bien no han sido expuestos de forma íntegra en televisión, han circulado entre periodistas y tertulianos, generando un intenso debate sobre su contenido, su veracidad y, sobre todo, sobre el impacto que podrían tener en la percepción pública del caso. En dichas capturas, se mencionan cuestiones delicadas como el reparto de responsabilidades económicas en relación a la manutención de la menor, así como decisiones familiares que parecen contradecirse unas a otras según el momento, el interlocutor o el interés circunstancial de quien habla. Esto ha generado una sensación creciente de desconfianza hacia los adultos involucrados, pues lo que a priori podría parecer un desacuerdo puntual entre familiares, va tomando la forma de una confrontación prolongada, marcada por tensiones latentes, reproches acumulados y una falta de consenso que, a ojos del espectador, resulta cada vez más preocupante. La exposición de estos intercambios privados, sumada a la divulgación de ciertos balances económicos, en los que se detalla con cierta precisión el destino del dinero recibido en nombre de la menor, ha puesto sobre la mesa una sospecha que muchos no se atreven a formular abiertamente, pero que sobrevuela cada intervención mediática. ¿Hasta qué punto las motivaciones reales de algunas personas en este entorno responden al bienestar de la niña, y hasta qué punto podrían estar condicionadas por intereses económicos o personales? La gravedad del asunto se incrementa aún más cuando uno escucha los audios que, aunque no se han difundido públicamente en su totalidad, ya han sido comentados por distintas figuras públicas que aseguran haberlos escuchado de primera mano. En ellos, no solo se evidencia el tono de las conversaciones mantenidas entre ciertos miembros de la familia, sino también los sentimientos reales, las intenciones no verbalizadas en plató y las estrategias, en ocasiones contradictorias, que se están empleando para posicionarse públicamente ante esta disputa. Se habla de frases duras, de acusaciones veladas, de justificaciones forzadas, y de un dolor que, lejos de canalizarse en pro de la menor, parece amplificarse a medida que los medios escarban en los entresijos de una familia que, en estos momentos, parece más dividida que nunca. Lo que debería ser un proceso sereno, guiado por la protección integral de una niña que atraviesa un duelo profundamente doloroso, se está convirtiendo en una especie de juicio público donde cada parte trata de justificar sus decisiones mientras desacredita, directa o indirectamente, a la otra. Y es precisamente esa dinámica la que está generando una creciente incomodidad entre quienes siguen este caso, ya que todo parece indicar que se está perdiendo de vista lo esencial. El futuro de una menor que ha quedado en una situación de extrema fragilidad emocional y que, por desgracia, está siendo expuesta al foco mediático sin filtros, sin tregua y, en ocasiones, sin la compasión mínima que debería garantizarse en estos contextos. En medio de todo este huracán de declaraciones, opiniones, pruebas y enfrentamientos, la figura de Gloria Camila ha tomado un protagonismo innegable. Su intervención en el plató no ha dejado indiferente a nadie. Para algunos, su aparición ha sido un gesto de valentía, una muestra de que no está dispuesta a permitir que se juegue con la imagen de su familia ni con el recuerdo de Rocío Jurado y José Ortega Cano, a quienes sigue defendiendo con uñas y dientes. Estos sectores del público valoran positivamente su actitud directa, su tono firme y el hecho de que se haya plantado frente a Saúl Ortiz, quien, según sus palabras, había sobrepasado ciertos límites de respeto. Para estas personas, Gloria representa una voz necesaria en medio del ruido, una joven que, a pesar de los años de exposición mediática, mantiene la entereza suficiente para defender lo que considera justo, sin titubeos ni concesiones. No obstante, esta visión no es compartida por todos. Un amplio sector del público, así como numerosos usuarios en redes sociales, han manifestado su malestar por el tono del enfrentamiento entre Gloria y el periodista, asegurando que dicha confrontación desvió el centro del debate hacia una pugna personal que poco o nada aportaba a la comprensión del caso. De hecho, muchos apuntan a que, al entrar en una dinámica de acusaciones cruzadas y reproches mutuos, ambos perdieron la oportunidad de enfocar sus intervenciones en lo que realmente importa: el bienestar, la estabilidad y el cuidado emocional de la niña, que en ningún momento debería haberse convertido en el telón de fondo de un enfrentamiento televisivo. La actuación de Saúl Ortiz, por su parte, ha sido también objeto de numerosas críticas. Son muchos los que consideran que su tono fue excesivamente duro, que no mostró la empatía necesaria para tratar un asunto tan sensible y que su manera de interpelar a Gloria Camila rozó lo agresivo. Le acusan de haber transformado su papel de periodista en el de provocador, al llevar el debate hacia una zona de conflicto personal que restó credibilidad al análisis periodístico que se esperaba de él. Esta percepción ha sido compartida y amplificada en distintas plataformas digitales, donde no han faltado mensajes que cuestionan la ética de su intervención y que lamentan que, en lugar de aportar claridad, haya contribuido a enturbiar aún más el ambiente con comentarios que, para muchos, resultaron innecesarios y fuera de lugar.
Y es que en un contexto como este, donde lo que está en juego es mucho más que una exclusiva o una declaración impactante, los espectadores esperan, como mínimo, un tratamiento respetuoso y profesional de los hechos. Lamentablemente, esa expectativa no siempre se ha cumplido. En este sentido, conviene recordar que lo que está ocurriendo no es una simple anécdota televisiva, ni un escándalo pasajero que se olvidará en cuestión de días. Nos encontramos ante una historia real, con consecuencias reales, que involucra a una menor de edad, a una familia rota por el dolor, y a una maquinaria mediática que no siempre se detiene a considerar los efectos secundarios de su funcionamiento. La exposición pública de esta niña, de sus circunstancias familiares, de los conflictos que la rodean y de las decisiones que afectan directamente su futuro, debería haberse manejado con una sensibilidad mucho mayor de la que se ha mostrado hasta ahora. Sin embargo, lo que hemos visto ha sido más bien lo contrario. Una lucha por el relato, una competencia de versiones, y una carrera por conseguir la imagen o el testimonio más contundente, aunque eso implique exponer heridas que aún no han terminado de cerrar. A medida que se difunden más audios, más capturas, más fragmentos de una historia que debería haberse tratado con discreción y respeto, el relato se va tornando más oscuro, más complejo y más inquietante. Porque lo que en principio parecía una disputa familiar se ha transformado en una especie de juicio paralelo, celebrado en directo y ante millones de personas, donde las emociones, las venganzas y los silencios pesan tanto como las pruebas. Y es por todo esto que quiero dar las gracias, sinceramente, a quienes seguís este contenido desde una perspectiva crítica, reflexiva y empática. A quienes no os conformáis con los titulares llamativos ni con las versiones simplificadas, y que os tomáis el tiempo de escuchar, analizar y opinar con respeto. Gracias por formar parte de esta comunidad, por comentar con sensibilidad y por comprender que detrás de cada imagen, de cada vídeo, de cada intervención televisiva, hay personas reales enfrentando situaciones dolorosas. Si este análisis os ha resultado útil para comprender mejor lo que está ocurriendo, os invito a apoyar este contenido con un me gusta, a compartirlo si creéis que puede aportar algo a otros, y por supuesto, a suscribiros al canal. Es gratuito, pero significa mucho. Seguiremos atentos a cada nuevo dato, a cada nuevo giro, con el compromiso firme de informar con rigor, con respeto y con humanidad. Porque, por desgracia, esta historia no ha terminado. Y aún quedan muchos cabos por atar. No es fácil dar la espalda a ciertos sentimientos, ni mucho menos dejar atrás situaciones que han calado tan hondo. Cuando una persona está emocionalmente implicada, no basta con tomar una decisión en frío. Las elecciones importantes no se hacen impulsivamente. No se puede actuar sin medir las consecuencias, por mucho que uno lo desee o que las circunstancias lo empujen. Hay factores que pesan más que el deseo momentáneo. Gloria, y lo afirmo con conocimiento de causa, tiene un profundo aprecio por esa persona. Me lo ha confesado fuera de cámaras, en espacios donde la verdad no tiene máscaras. Por eso me resulta doloroso ver cómo todo esto se ha desvirtuado, cómo se ha tergiversado una situación tan compleja y emocional. Aquí no estamos hablando de una simple polémica televisiva. Esto va mucho más allá. Aquí está en juego el bienestar de Rocío, y por eso me veo en la obligación de alzar la voz. Es injusto que se nos acuse de desinterés, porque si algo hemos demostrado es implicación y preocupación genuina. Nadie puede decir que nos hemos desentendido. Hemos estado presentes cuando ha hecho falta, aportando todo lo que hemos podido y más. Es verdad que no siempre ha reinado la calma, que han existido momentos tensos, incluso duros. Pero cada vez que nos hemos necesitado, hemos estado con toda nuestra energía, sin reservas. Recientemente, hemos sido testigos de cómo Gloria se quebraba ante las cámaras, incapaz de contener la presión acumulada. Y es en ese punto donde Saúl Ortiz decidió intervenir, en un momento particularmente delicado. Su actitud, sin embargo, ha sido duramente cuestionada en redes sociales. Y aunque yo jamás daré la razón a nadie solo porque esté siendo atacado en Internet, en este caso considero que las críticas están justificadas. No se puede obviar el tono con el que se dirigió a Gloria, ni las acusaciones veladas que lanzó, particularmente en relación a Rocío Carrasco. Fue evidente que había una intención, consciente o no, de cargar contra ella, de responsabilizarla de un conflicto que tiene muchas más capas. Me resulta indignante cómo se ha querido justificar lo que, a todas luces, es injustificable. Es imposible comprender que, menos de un día después de haber despedido a una hermana, y sabiendo que ella deseaba ser incinerada y no enterrada como finalmente se hizo, alguien decida sentarse en un plató de televisión a lanzar dardos contra la familia de su sobrina.
Además, una familia con la que, según hemos sabido, compartió risas y buenos momentos apenas 24 horas antes. No se puede sostener un discurso de dolor y, al mismo tiempo, mostrar esa frialdad ante la audiencia. Cada quien es libre de gestionar su duelo como considere oportuno. Eso lo tengo clarísimo. Pero hay formas, hay tiempos, hay contextos. Y si alguien decide asistir a un programa de televisión en un momento así, lo mínimo que se espera es un respeto hacia los implicados. Yo, desde luego, después de vivir una pérdida así, no encontraría sentido en ponerme frente a una cámara a hablar de otras personas, especialmente si no es para construir, sino para alimentar una guerra mediática que ya ha hecho suficiente daño. Lo más llamativo es que, como casi siempre, el foco de las críticas ha recaído sobre Gloria Camila. Es como si fuera el blanco fácil, la que siempre carga con las culpas ajenas. Y eso no es justo. Michu, por ejemplo, me ha confesado que ha participado en estas dinámicas de confrontación, y aún así se le da menos relevancia. Pero cuando se trata de Gloria, todo se sobredimensiona. Se la juzga por cosas del pasado, por enfrentamientos que ya han quedado atrás. No se quiere ver que las personas cambian, que evolucionan, que se reconcilian. Esa es la realidad. Y hablando de reconciliaciones, quiero ser clara. Gloria nunca se ha sentado en ningún programa ni ha salido en ninguna publicación para hablar mal de María Jesús. Jamás. Sí, puede que en su momento existieran desavenencias, tensiones, incluso palabras cruzadas. Pero todo eso pertenece a una etapa superada. Quienes conocen a Gloria saben que ha hecho grandes esfuerzos por mantener la paz, por construir puentes. Ha tendido la mano una y otra vez, ha mediado entre partes enfrentadas, ha intentado unir lo que otros querían romper. Las personas que han convivido con ella pueden dar fe de su sinceridad, de su interés genuino por el bienestar colectivo. Pero, lamentablemente, hay quienes prefieren alimentar el morbo, inventar amenazas que nunca existieron. Recordemos el caso de Amor Romeira, que aseguró haber recibido amenazas, pero luego se descubrió que en realidad se trataba de palabras atribuidas a Tamara, la hermana de Michu. Esta última fue quien realmente amenazó con ir a destrozar a Gloria en televisión. Y eso no es algo que podamos normalizar ni tomar a la ligera. Lo único que ha dicho Gloria en público ha sido en respuesta a preguntas formuladas por reporteros en la calle, y siempre lo ha hecho con educación, sin caer en provocaciones. Ha sabido torear comentarios malintencionados con elegancia. En privado, puede que haya tenido palabras duras, como cualquiera. Pero aquí no estamos hablando de lo privado, sino de lo público. Y en ese ámbito, su conducta ha sido intachable. Saúl, insistes con firmeza en que Gloria ha pronunciado palabras o se ha visto implicada en conflictos que, en realidad, nunca le han correspondido. Lo repites con una seguridad que, sinceramente, no se sostiene si nos atenemos a los hechos objetivos. Has dibujado un relato en el que parece que ella ha tenido un papel activo en disputas ajenas, cuando la realidad es bien distinta. No basta con decir algo con convicción para que se convierta en verdad. Y en este caso, tus afirmaciones carecen del respaldo necesario. Michu, que ha estado en el centro de muchas de estas situaciones, me ha reconocido en privado que sí, que en su momento hubo discusiones fuertes entre ellas. Nadie lo niega. Sería absurdo tratar de ocultar lo evidente. Pero también me ha dejado claro que, con el tiempo, esas tensiones fueron disminuyendo, hasta desaparecer por completo. Las heridas sanaron, y cada una siguió su camino, sin rencor. Es importante entender que todos hemos tenido momentos desafortunados, episodios en los que quizá no actuamos de la mejor manera. Pero si exigimos a los demás que no nos juzguen eternamente por nuestros errores pasados, también debemos estar dispuestos a ofrecer esa misma comprensión. Insistir en arrastrar a Gloria a un presente que ya no le pertenece es, además de injusto, profundamente deshonesto. Las broncas, las diferencias, los malentendidos, son parte de la vida, y superarlos es lo que nos permite avanzar. No podemos estar constantemente reviviendo capítulos cerrados solo para justificar una narrativa que, claramente, ya no encaja con la realidad actual. Y es que, si uno observa con atención, se nota un claro intento de dibujar a Gloria como el personaje incómodo, como la antagonista de esta historia. Puede que sea porque resulta más fácil señalarla, o porque, mediáticamente, siempre es más rentable tener un villano que justifique el guión. A lo mejor se necesita una figura que canalice la tensión, alguien a quien culpar para que el espectáculo siga su curso. Pero la verdad es que esa construcción está basada en estereotipos, en recortes manipulados y en una visión simplista de los hechos. Gloria, lejos de encarnar ese papel que algunos le adjudican, ha demostrado en este tiempo una madurez que no siempre se valora como se merece.
Ha sabido mantenerse firme sin caer en provocaciones. Ha respondido con serenidad cuando otros elegían el camino del ruido. En cada una de sus apariciones ha mostrado una templanza que habla de un crecimiento interior profundo, de una persona que, pese a las críticas constantes, ha aprendido a preservar su paz. Y eso, en un contexto como el que vivimos, donde el linchamiento mediático es tan frecuente, es digno de reconocimiento. Y, sin embargo, aquí estamos de nuevo, siendo testigos de cómo se retuercen las palabras, cómo se manipulan los tiempos, cómo se descontextualizan los gestos para encajar en una narrativa artificial, cómo se convierte el dolor real en contenido televisivo, en materia prima para alimentar tertulias que ya han cruzado demasiadas veces la línea del respeto. Se fabrican culpables, se construyen víctimas a la carta, y se olvida lo esencial, que detrás de cada historia hay personas de carne y hueso. Personas que sienten, que sufren, que también se equivocan y que, por encima de todo, merecen un trato humano. Gloria no ha sido perfecta, como ninguno de nosotros, pero ha sabido enfrentarse a la adversidad con dignidad. Y en lugar de recibir reconocimiento por ello, se la somete a un escrutinio constante, como si tuviera que justificarse por cada paso que da. No lo merece. Nadie lo merece. Así que no se trata solo de opinar, de tomar partido o de repetir lo que otros dicen. Se trata de mirar más allá de lo que nos muestran, de analizar con criterio, de no dejarnos arrastrar por juicios apresurados. Porque si perdemos eso, si dejamos de ver al ser humano detrás del personaje mediático, entonces habremos cruzado un límite peligroso. ¿Qué pensáis vosotros? Os leo.